Buenos días, buenas tardes y buenas noches, señoras y señores padres de familia. En esta ocasión tocaremos un tema muy importante, el cual trata sobre las adicciones y las dependencias, que se llevará a cabo por nuestro grupo de invitadas, que son estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle, sede norte del Cauca. A continuación les vamos a presentar. Mucho gusto, mi nombre es Karen Bolaños. Mucho gusto, mi nombre es Mariana Urbano. Mucho gusto, mi nombre es Angie Valeria Gómez. También tenemos a dos chicas que nos hablarán un poco desde su experiencia. Mucho gusto, mi nombre es Jessica Lotero. Y quien les habla, Jennifer Garcés. Este tema será abordado basándonos un poco en la lectura del Le Breton y les voy a contextualizar un poco de quién es Le Breton. Especializado en el desarrollo del cuerpo humano, sobre todo en el análisis de situaciones extremas o de riesgo, Le Breton es sociólogo y antropólogo, profesor en la Universidad de Estrasburgo y autor de Antropología del Cuerpo y Modernidad, Antropología del Dolor o del Silencio, entre otros libros. Ha publicado también numerosos artículos en revistas y obras colectivas. Es uno de los autores franceses contemporáneos más destacados en estudios antropológicos. Y haremos énfasis en uno de sus escritos que se llama Dependencias y contracuerpo de las sensaciones. Bueno, ¿quién quiere empezar hablándonos un poco de lo que sabe sobre el tema de las adicciones? Bueno, pues cuando hablamos de adicciones, yo lo asocio o lo asemejo como a una respuesta, a una técnica que tienen los jóvenes para mitigar pues su sufrimiento, incertidumbre, incluso llegando al punto de renunciar pues a sus medios naturales de ataque contra estas emociones. Creo que lo hacen o pues considero que esto se vuelve una adicción porque es tan buena la eficacia que tiene esa simulación química y lo que produce la droga que pues ellos esperan de esto como un medio de solución. Incluso podríamos decir que la adicción a estas sustancias lo que hace es crear una dependencia, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de dependencia, estamos diciendo es una dependencia a una sustancia y estas podrían ser la cocaína o la heroína y pues hay diferentes formas, digamos, de consumo para estos nuevos jóvenes en la modernidad, ¿no? En el caso de adicciones, también hay una adicción ante el comportamiento y es algo que les explicaré próximamente es porque es un tema extenso y ustedes como padres deben reflexionar sobre aquellos aspectos que pueden llevar al joven o a la joven a ser un consumidor. No lo vamos a llamar como un adicto, sino como un dependiente ante una sustancia. Aquí también podríamos hacer un énfasis en una palabra que Le Breton denomina como toxicomanía, un término que por su procedencia incluso puede llegar a alarmarnos, pues junta tóxico, que quiere decir algo dañino o venenoso, y manía, que quiere decir costumbre o comportamiento raro por la presencia obsesiva de una idea fija. En este caso, esta presencia obsesiva viene a ser la carencia de la sustancia a la cual esta persona se vuelve adicta. En este caso, juntando ya estas dos ideas, entendemos que la toxicomanía es el hábito de consumir drogas del cual simplemente no puedes escapar, incluso por razones de dependencia psicológica o fisiológica. Ahora hablaremos un poco sobre las causas que llevan a que los adolescentes consuman sustancias psicoactivas. También hablaremos un poco de las consecuencias que estas pueden llegar a traer. Lo que sí podemos conocer y resaltar son algunos de los factores que van a intervenir según sea el caso del individuo, ¿cierto? Entonces tenemos factores como el gen de la familia, el gen de la persona y la acción que las drogas tengan hacia el individuo. También podemos decir o podemos pensar que algunos motivos podrían ser problemas, sufrimientos relacionados con carencias afectivas, tensiones dentro de la familia, rupturas, pérdidas, vacíos emocionales, también vacíos espirituales, crisis de identidad. También se puede llegar a consumir por encajar, porque para los adolescentes es muy importante el encajar en un grupo. Miren, de hecho,
o sea, uno de los informes es que el sufrimiento emocional va acompañado con trastorno. Retomando palabras de Le Breton, tomando en cuenta las causas que él plantea en el fragmento del texto, él dice que posiblemente se pueden dar unas causas como el entorno social, un entorno social problemático, problemas sociales, personales, arraigados a enfermedades como la ansiedad, la depresión, incertidumbre sobre el futuro y, como decía anteriormente Angie, lo que tiene que ver con una identidad individual, no saber cómo me siento, si realmente mi físico importa, está bien, qué piensan los demás sobre esto. Ahora, si aterrizamos un poco más a la realidad, a nuestro contexto, podríamos decir también que se relaciona mucho con la personalidad del individuo, pues logran encontrar por medio de estas drogas un elemento satisfactorio que logra que estas personas se conviertan en adictos. Y la otra, hay muchas personas que consumen este tipo de drogas para poder rendir en actividades básicas e incluso cepillarse los dientes puede ser una de estas. Complementando a lo que acaba de decir mi compañera, podremos mencionar que esta parte de las drogas o cualquier sustancia a la que se vuelven adictos los jóvenes hoy en día es más bien como ese punto de escape de la realidad o ese punto donde sienten que ni siquiera pueden controlar ahora el mundo donde están y al consumir esta sustancia, así sea por 5 minutos, sienten el poder de sí mismos y del entorno que los rodea, así sea un poder efímero. Pero eso es precisamente lo que los hace adictos, no tanto la sustancia como tal, sino más bien la experiencia de sentirse bien, así sea momentáneamente, de sentirse importantes o de sentirse dominantes, por decirlo así también. Miren, chicas, que estas consecuencias que ustedes ya han planteado, por así decirlo, nos recalca que la sustancia no es quien va a provocar la dependencia del sujeto, ¿cierto? Sino es más bien, digamos, la unión de los fármacos, de la sustancia, sí, pero también la historia de vida que tiene el individuo. Y es precisamente de algo que les quiero hablar, y es que la dependencia va mucho más allá y las adicciones también. El individuo va a usar esta dependencia, va a usar estas adicciones para llenar unos vacíos emocionales, como lo dijo la compañera Jessica. Y esta sustancia se va a unir, digamos, al sufrimiento de la fragilidad que tenga el individuo. La sustancia lo que va a hacer es borrar esa depresión, bueno, ese sentimiento de depresión, de soledad y el vacío que está sintiendo el individuo para convertirlo en un dependiente y convertir en algo que va a controlar la vida del individuo. Retomando un poco lo que dicen las compañeras, es que por lo menos el autor menciona algo y es una ordalía diludida en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? En esta parte el autor tiende a ser un poco poético. Cuando habla sobre esto, básicamente habla sobre la cercanía que se tiene con la muerte de manera repetitiva. Digamos, una experiencia lejana fuera del cuerpo, pero sin acercarse completamente a la muerte. Entonces aquí él afirma que cuando una persona está en un estado en donde ha consumido una sustancia psicoactiva, este ya no se pertenece, o sea, ya no se pertenece a sí mismo. Cuando está en este estado es donde experimenta este juego con la muerte. Entonces también el autor recalca que una ordalía diludida en el tiempo es este juego repetitivo que se da con la muerte hasta que la muerte se canse a su llamado y lo reclame. Prácticamente el autor hace relación entre las drogas y la muerte. Y es precisamente aquí, Jen, donde el autor dice lo del contracuerpo de emociones. Como así, ya no solo es algo físico, algo carnal, sino algo que va más allá. O sea, ¿cómo lo explico? Él también hace como una comparación entre el dolor y el alivio. El dolor viene a ser algo físico, pero se da ¿por qué? Por la carencia o por la ausencia de esa droga como tal o de lo que sea que le esté provocando la adicción. Y el alivio, ¿cuál viene a ser? El alivio viene a ser esos instantes donde él se desconecta del mundo real, donde sus emociones afloran y donde simplemente existe él. Concordando con lo que dice Karen, me parece que a veces los jóvenes se desesperan tanto por querer tener esa sensación de desinhibición, de
de que todo, de que se olvidan los problemas y todo, que llegan a experimentar con diferentes sustancias. Entonces ya no solo prueban la marihuana, sino que prueban el éxtasis, el LSD, las anfetaminas, la coca, el tusi, el vapor, y también a veces la ausencia de recursos económicos los llevan a consumir sustancias de baja calidad, como lo son el sacol, el pegante o el perico, que esas sustancias para llegar a tener el mismo efecto las tienen que rebajar. Entonces no se dan cuenta de que esas sustancias las rebajan con cal, con gasolina, con ladrillo, y también se exponen a posibles violaciones, a enfermedades de transmisión sexual, como lo es el SIDA, como lo es el hepatitis B, el hepatitis C, y entre otras. Bueno, pues yo quería agregar algo, primero a lo que dice Angie y otro hacer como un paréntesis entre una recomendación que quiero hacerle a los padres tomando en cuenta los peligros que acaba de mencionar Angie. Y es que, por ejemplo, los jóvenes ven muchas veces diversos medicamentos, drogas, como un abanico en el cual esconden todo este tipo de sufrimiento y de contratiempos que se le da en su desarrollo. Por ejemplo, si tomamos en cuenta los antidepresivos, estos se convierten en un recurso vital para pacientes con malestar emocional. Incluso conjuran la tristeza con píldoras. Otra es que este tipo de medicamentos hacen una modelización química de estos comportamientos y también de su efectividad que tiene. Otro es que hoy en día hay muy fácil acceso a este tipo de medicamentos, ya sea por internet, amigos y demás medios. Por eso es importante que ustedes como padres de familia estén presentes en el trayecto de sus hijos, no estar de manera ahí sofocante, sino más bien como estar ahí presentes, que sus hijos vean esa figura de un padre más como un padre fraternal. Complementando un poco esto, también cabe mencionar aquí que de hecho, Jess, esos comportamientos pueden ser detectados también a tiempo si ustedes están pendientes y observan también los comportamientos de sus hijos, porque en este caso el adicto o el toxicómano actúa de manera mecánica. Simplemente ya no se basa en su bienestar, sino más bien se abandona en la obsesión por encontrar esa satisfacción y por encontrar esa sustancia. Entonces muchas veces hemos visto que empiezan como a no interesarse por su aspecto físico, no se bañan, no se cepillan los dientes, no hacen nada más que simplemente respirar. Por otro lado, otro comportamiento es cuando incluso empiezan a deshacerse de sus cosas personales, las venden para conseguir dinero y conseguir así la sustancia como tal. Entonces, sí sería una recomendación esa, observar y estar pendientes de sus hijos. Algo que quiero aclarar y que tener en cuenta es que en esta parte donde él menciona la ordalía diluida en el tiempo, el autor tiene una visión un poco arcaica sobre el consumo de las drogas. Directamente las sataniza y las relaciona con la muerte, y tal vez esto se debe a que cuando la persona se topa de frente con la realidad se puede convertir en una adicción y un potencial peligro, porque cuando este joven o esta persona está consumiendo drogas y digamos el efecto ya pasa, se enfrenta directamente con la realidad, y si de pronto esta persona no está muy bien establemente, pues puede llegar a consumir de forma repetitiva las drogas. Entonces es aquí donde esto se puede convertir en una adicción y un potencial peligro. Hablando un poco desde mi experiencia con las drogas, tengo que admitir que la sensación se puede asociar como una experiencia fuera de este mundo. Como lo mencionaba la compañera Karen, una sensación, un contracuerpo, ya que en el momento del consumo los sentidos se agudizan y la mente o la conciencia ya no hace parte del presente o de ese momento, o sea, es una experiencia anormal, por así decirlo. Yo personalmente lo he hecho simplemente para divertirme, yo no tengo ningún problema del cual escapar, así que eso de cierta manera podría decirse que me ha ayudado a no caer en una adicción. Entonces,
hago pie a lo de que hay que tener en cuenta el manejo y el control de estas mismas, porque pues, todos conocen la típica frase de el que prueba se queda probando, tratándolo directamente como un adicto, o sea, si pruebas ya eres un adicto. Y esto no es del todo cierto, todo depende de la persona, de su estabilidad mental, de su fuerza de voluntad, ya que si una persona no está con su fuerza de voluntad o tiene muchos problemas encima, cuando entra diferente con la realidad, pues se entra en un choque y esto puede, como lo menciona el autor, en este punto la persona puede pensar que nada importa, que nada tiene sentido. Aquí es lo que les digo, si la persona no tiene una buena estabilidad mental, se puede recurrir a las drogas de manera repetitiva y ahí poder caer en la adicción o en la dependencia de estas, y esto sí puede generar un problema porque la usa para simplemente evitar y escapar del peso de sus problemas. Exacto, todo lo que dices va relacionado de hecho con lo que el autor menciona como una falta del ser. De hecho, compañeras, me gustaría mencionarles algo, y es que exactamente lo que ustedes dicen, o sea, estas dependencias y estas adicciones, cuando se convierten en un acto que está consumiendo la vida cotidiana del individuo, es cuando pasa de ese grado de atracción, de gusto, de práctica, de diversión, de que sea algo solo de fiestas, algo de entretenimiento, para convertirse en un acto que va a llegar a controlar tu vida. Incluso va a provocarte problemas familiares y en tu entorno. Vas a comenzar a mentir y vas a comenzar a negar que tienes un problema. Y esto es precisamente cuando decimos la conducta empieza a ser una problemática. Hay diferentes formas de cómo el individuo va a consumir su sustancia. La principal, digamos, y la más común, es que el consumo de las personas a veces es más fuerte de lo que aparenta ser. Entonces, el texto lo toma así. A veces hay un consumo fuerte de drogas suaves, pero algunas veces hay un consumo suave de drogas fuertes. Esto quiere decir que el consumidor está consumiendo sin saber precisamente qué está consumiendo y cuáles son los pros y los contras de lo que está consumiendo. Hay consumidores ocasionales de drogas, que es los que están mencionando mis compañeras, y que simplemente aprovechan las circunstancias, el momento, las fiestas, aprovechan el momento y es algo esporádico. Algunos otros son consumidores lúcidos, y es que son consumidores que ya llevan muchos años en el consumo, y esas sustancias ellos han logrado que esas sustancias las puedan controlar. Por ejemplo, manejan con cuidado la dosis del consumo, manejan la calidad de la sustancia y saben a quién le están comprando la sustancia, y tienen una credibilidad y un recorrido de quiénes van a ser los proveedores de la sustancia. Y para estas personas la droga no se sitúa en ellos como un centro de su existencia, sino como algo que lo han adaptado para que sea una parte de sus pasatiempos de la vida cotidiana. Bueno, algo que quería para tener en cuenta es que normalmente los padres, por lógicas razones, prohíben ese tipo de cosas a sus hijos, porque directamente se ve como algo malo, pero padre de familia, si su hijo lo quiere hacer, lo va a hacer. Así que lo importante aquí también sería tener en cuenta que prohibir puede ser incluso algo peor. Digamos, hay mejores formas de controlar ese tipo de cosas o incluso impedir que las hagan. Como llevar a cabo un acompañamiento psicológico o una guía para hacerlo, o digamos directamente saber que si tu hijo, hija, está pasando por unos momentos difíciles, pues tener en cuenta de que esto puede dar pie a que esta persona llegue a consumir drogas. Entonces es en lo más posible, denles un acompañamiento, estén cerca de sus hijos, pero no simplemente para vigilarlos, porque muchas veces ellos solamente quieren que sus padres se interesen por ellos, que sientan el amor paternal, que sientan ese amor de ustedes hacia ellos. Comprensión, compañera. Comprensión también. Entenderlos, o sea, no ponerse solamente desde el puesto del padre autoritario. O sea, yo sé que de cierta manera tienen que ejercer esa autoridad sobre sus hijos, pero muchas veces es bueno sentarse a hablar con tu hijo, con tu hija, y sentir eso desde los jóvenes. Sentir eso es una manera muy buena de apoyarlos de manera psicológica para que esto de las drogas no se convierta en un problema para ellos. También pensar en que si, digamos, lo van a hacer, que sea de una manera responsable, que no se convierta en una adicción, como les contaba anteriormente. Yo he tenido mi experiencia con las drogas, pero ha sido solamente en 3 ocasiones y no he tenido la necesidad de recurrir de manera repetitiva a estas, porque incluso
contándolo de mi experiencia, mi madre me ha tenido un acompañamiento psicológico, ella se sienta a hablar conmigo y hablo con ella, o sea, hay una muy buena comunicación de madre a hija, entonces yo no tengo esa necesidad de recurrir a las drogas de manera repetitiva como en los casos de muchos jóvenes. Entonces esto puede hacer que no se convierta en una adicción, porque hay que aceptar también que las sustancias alteran las neuronas, causando los efectos que causan. Y cuando eso se convierte en una adicción, estas sustancias empiezan a matar las neuronas, por eso las adicciones tienden a ser muy peligrosas. Y se convierten en futuros problemas, porque ya no va a ser problema solo del consumidor, sino también de la familia, porque no solo el adolescente se mete en el problema, sino que también arrastra a la familia consigo, porque no creo que ninguna madre vaya a dejar a su hijo solo, viéndolo que ya se está empezando a convertir en un consumidor dependiente de las drogas. Bueno, aquí pues terminando un poco con la parte de las adicciones y dependencias en cuanto a las sustancias psicoactivas. Hay un punto que es muy importante tener en cuenta. El consumo de sustancias psicoactivas no son las únicas que se pueden llegar a convertir en una adicción. Entonces, pues quien quiere, digamos, de pronto hablar esta parte, digamos, teniendo en cuenta de que cualquier otro tipo de sustancia, medicamento u objetos puede llegar a ser una dependencia o convertirse en una adicción. Bueno, pues tomando en cuenta esto, le voy a hablar más que todo bajo mi experiencia y ya hablando de otro tipo de drogas, de otras sustancias, serían los fármacos antidepresivos. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que yo no creé una dependencia y una adicción porque afortunadamente tuve el acompañamiento tanto psicológico de un médico profesional que tiene que ver con problemas de la mente, mi familia, porque es muy importante y esto es más que toda manera de recomendación para los padres, es que cuando se traten de este tipo de enfermedades es demasiado importante que estén ahí presentes todo el tiempo dándole un acompañamiento a sus hijos, no de manera invasiva, sino más bien como que la persona se sienta acompañada, no se sienta sola, que se sienta en un ambiente cálido y en donde lo entienden, ¿no? Ahora sí, pues lo mío básicamente fue al contrario, de hecho fue porque al principio yo sentía que no tenía apoyo de mi familia, yo me sentía sola. Empecé con ataques de ira, decidí por medio de la psicóloga y a manera voluntaria ir con el psiquiatra, me diagnosticaron trastorno mixto de ansiedad y depresión y pues afortunadamente digámosle que supieron tratarme a tiempo, aunque ya estaba en un punto en donde ya había tenido 4 intentos de suicidio, pues ya se tocó llegar al punto de la medicación. En mi caso, yo consumía fluoxetina y pues yo puedo decirlo desde mi experiencia, que estos medicamentos literalmente para mí fueron mágicos, porque es increíble cómo el cerebro responde ante la simulación química que tiene estos medicamentos. Yo dejé de sentir tristeza, incluso hubo un momento donde yo sentí que mis emociones me las arrebataron. Yo no sentía ni dolor, ni rabia, ni tristeza, no me permitía sentir. No sé si fue a manera de escudo, algo más como inconsciente, o fue gracias a estos medicamentos. Afortunadamente yo pude nuevamente retomar mi vida, realizar nuevamente actividades cotidianas, pero todo esto fue gracias, pues yo tuve mucho ahí presente a mi mamá todo el tiempo, viendo como que qué dosis estás tomando, de qué manera la estás tomando. Lo mismo con la psicóloga, el psiquiatra ya siempre estuvo presente. Entonces nuevamente es importante recalcar que no hay nada como el acompañamiento de los padres. Obviamente no todas las experiencias, no todos los casos son como los míos, ¿no? Hay casos donde sí se puede llegar a un extremo, donde la persona sí se puede volver dependiente y adicta a esto, porque es tanta la eficacia de estos medicamentos que la persona lo va a ver como su lugar seguro, como tipo cueva donde me puedo meter, sé que ahí voy a estar bien. Entonces, exacto, una solución en donde uno va a empezar a consumir esto de manera excesiva, de una manera más prolongada, más actual. Entonces es importante estar pendiente, estar presente en caso de que en sus casas pues un familiar o sus hijos estén pasando por este tipo de situaciones, como mirar los síntomas y de qué manera le está sentando el medicamento.
Y aquí también es importante mencionar que, por ejemplo, los jóvenes o cualquier persona entra a este mundo de las adicciones como entrar a una secta. Ellos saben qué peligros corren y saben que probablemente no van a poder salir de ahí, pero más sin embargo quieren pertenecer porque se sienten bien. Estos medicamentos son de fácil acceso. Me refiero a que uno puede encontrar estos medicamentos en casas, en las droguerías, con los amigos. ¿A qué me refiero? A que por lo menos el acetaminofén es de acceso muy fácil. Usted puede ir a comprar a la droguería un acetaminofén, le puede decir a un amigo y usted con eso puede tener una sobredosis de acetaminofén, porque el acetaminofén lo que hace es quitar el dolor y entonces el efecto es de dopaje. Entonces por eso uno puede tener una sobredosis de acetaminofén. Lo que es la clonazepam también, eso es de uso psiquiátrico, pero es de fácil acceso. Uno puede ir a la droguería y mostrar una fórmula falsa y comprar clonazepam. También lo que es el tramadol. El tramadol es un medicamento también para el dolor y por ende dopa. Entonces si uno toma muchas gotas de tramadol, también puede tener pues su traba o inclusive la muerte, porque si usted se toma muchas, pues se duerme para siempre. Miren, compañeras, que esto es muy importante. Mírenlo de esta forma. No es forzoso que se establezca una dependencia, porque el consumo se puede restringir a una experiencia esporádica. La dependencia en los jóvenes, y es lo que observamos, no es solo una dependencia a las sustancias, sino una dependencia a fármacos, y también existe una dependencia conductual, una dependencia en conducta. Quiero recalcar una parte o un pequeño fragmento de David Le Breton. El sujeto es quien hace a la droga y no es la droga quien va a ser el sujeto. Y eso tengámoslo en cuenta totalmente. El individuo lo que va a hacer es usar la dependencia, usar estos productos, incluso usar y cometer acciones para llenar unos vacíos emocionales. Y es lo que nos dice nuestra compañera, vacíos emocionales que normalmente van acompañados por trastornos de ansiedad y depresión. También, digamos, ese estrés ambiental es el entorno en el cual habita el sujeto, lo que puede llegar a ser la consecuencia y el factor fundamental del problema del joven o de la joven. Rescatando un poco lo que dice la compañera Mariana, es tener en cuenta de que cualquier cosa se puede llegar a convertir en una dependencia e incluso una adicción. Digamos, hablando un poco desde mi experiencia, hasta hace algunos años llegué a tener casi que una adicción a un juego. Yo lo jugaba todo el día, me podía quedar hasta altas horas de la noche e incluso amanecerme jugando. Ahora es que yo me pongo a analizar de que yo en serio que estaba siendo adicta a ese juego. Si no fuera porque el computador se me dañó, yo hubiera seguido jugando todos los días a la hora que fuera. Y esto me generó muchos problemas, como ahora el sueño. O sea, yo no puedo conciliar bien el sueño, tengo el sueño desordenado, me mantengo muy cansada. Y ahora digamos que soy consciente de eso, digamos, y es hasta irónico que no tuve una dependencia o adicción hacia las drogas que he consumido, pero sí hacia un juego. Mira, compañera, que las adicciones no están estrictamente relacionadas y ligadas al uso de sustancias psicoactivas. El café puede ser una adicción, de hecho, puede ser una dependencia. Es que lo que quiero llegar realmente es que la ansiedad, digamos, la ansiedad y trastornos, enfermedades, ¿cierto? Normalmente nosotros los conocemos como enfermedades mentales, pero olvidamos algunos trastornos como el uso obsesivo del celular, el uso obsesivo de las redes sociales. Las tecnologías o las nuevas tecnologías van aumentando este tipo de problemas y las van erradicando en nuestra sociedad. Me gustaría hablarles, por ejemplo, de que describimos una dependencia como algo a la sustancia normalmente. Y miren, la dependencia a los videojuegos, como nos dice la compañera, es una enfermedad. Actualmente es considerada una enfermedad que va a provocar en el sujeto una necesidad incontrolable de jugar de una forma compulsiva. Es algo que el sujeto, que el individuo no puede explicar y no puede entender. Esto hace que deje de lado otros intereses de su vida cotidiana y esto va a afectar en su salud. Y miren que es algo que normalmente nosotros no consideramos, pero esa afectación en la salud
la presencia de, digamos, de estos aparatos tecnológicos va a llevar a la anemia y a los trastornos del sueño, como nos dice la compañera. Y existen otras dependencias, es que hay muchas más. Por ejemplo, el sexo, la sexualidad puede convertirse en una dependencia. Y yo sé que es un poco ridículo el hecho de entenderlo así, decir, vale, el sexo es algo de disfrute, es algo emocional, es algo de compartir, pero hay, digamos, cuando llega una forma en la cual estas personas tienen deseos constantes, permanentes, de mantener una relación sexual activa, esto y entre otras muchas cosas van a presentarle al individuo unos problemas clínicamente significativos. Un descontrol, problemas en la relación, por ejemplo, una problemática grave en la relación. Las compras compulsivas, nosotros diríamos, bueno, ¿qué problema tiene comprar? Comprar no está mal. Lo que está mal es cuando compramos compulsivamente. Incluso conozco personas que compran de manera compulsiva, o sea, tienen el dinero y compran cosas incluso que ni siquiera van a utilizar o que simplemente van a dejar amontonados en cajas. Y esto, entre muchos problemas, digamos, emocionales y de tics, porque eso puede provocar unos tics, se encuentran los problemas económicos. La persona claramente, tras gastar y gastar y gastar, pues va a bajar mucho sus ahorros. Uno de los problemas que se ha aumentado como enfermedades, digamos, que va a provocar el uso excesivo de los teléfonos, de los smartphones y de las nuevas tecnologías, es un problema de la vista. Y es que eso que nos decían las abuelitas de va a perder la vista por estar viendo ese aparato, tal vez ahorita tenga sentido. Uno de los efectos colaterales que también pueden tener estas adicciones es que la persona pierde como el interés de interactuar con las demás personas. También tienen que tener en cuenta que todo en extremo es malo. Claramente, o sea, el uso desmedido de estas, digamos, del internet, de las nuevas tecnologías, lo que va a provocar es una interferencia en la vida diaria y cotidiana de la persona. Me gustaría hablarles de la dependencia emocional. La dependencia emocional es un estado psicológico que tiene lugar en las relaciones personales y no tiene que ser solamente una relación de pareja, también puede ser una relación de amistad y una relación familiar. Esto lo que va a afectar es el subconsciente de la persona. Las personas dependientes presentan una gran falta de autocontrol y sienten un gran malestar cuando se alejan de la persona por quien se centra su objeto de dependencia. Incluso hacen que puedan involucrarse en una relación tóxica, no sean felices con sus parejas, ni siquiera hagan felices a sus parejas. Podríamos denominar como una obsesión. Una obsesión a o estás conmigo o estás sin nadie. Y para finalizar me gustaría decir que estas personas con dependencia emocional tienden a ser celosas, obsesivas y tienden a aislarse junto a sus parejas de lo que es la sociedad y por eso es tan peligroso. Por otro lado, estas personas que son adictas a cualquier cosa, sea una persona, un aparato, una sustancia, tienden a tener una posición de actor y control. ¿Cómo así? Actor es quien sufre y el control es cómo evitar o manipular ese sufrir de cierta manera. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando alguien está consumiendo drogas, por así decirlo, o cuando alguien está obsesionado con algo, sufre al no tener eso y necesita, así sea por 5 minutos, por un momento, alivianar esa carga, ese deseo de sentir nuevamente estar con ese alguien o estar bajo los efectos de una sustancia como tal. Algo a tener en cuenta, y es uno de los consumos, digamos, más recurrentes o más comunes que vemos en nuestra sociedad, es el consumo del alcohol. Es muy común, es algo hasta cultural de nuestro país colombiano y digamos se da en muchas situaciones como en las celebraciones y más en un país como Colombia en donde se celebra el cumpleaños hasta del perro. En nuestra cultura el compartir una copa es un tipo de comunicación y confianza o de alianza y por eso existe la frase de ¿me lo va a despreciar? O frases como, pues, no sé... Es solo un hito. Ay, ¿no va a tomar? No dejar con la mano estirada. Entonces, incluso cuando pues las personas les dicen que no, se disgustan, se enojan. Entonces empieza, digamos, la insistidera y hasta que pues la persona no accede, no dejan de insistir. Esto incluso puede ser
formarse, digamos, un problema. Bueno, se afirma que los que más consumen alcohol son hombres. Los hombres consumen 2 veces más que las mujeres. También a tener en cuenta, digamos, que la edad promedio en la que una persona empieza a consumir alcohol es entre los 15 y los 18 años, una edad, digamos, bastante temprana, afirma Le Breton. En muchos casos, la primera copa tiende a ser en un contexto familiar y pues no lo ven como, digamos, un problema ni directamente algo malo, sino como una iniciación, la típica frase de 1 al año no hace daño. Digamos, en un ambiente de confianza. Pero la verdadera iniciación de consumir alcohol es cuando este joven se toma una copa con su igual, o sea, con otro joven en un contexto de una fiesta o algo así, porque hay, digamos, una mejor conexión, un mejor entendimiento entre los jóvenes. El problema del alcohol no es directamente un comportamiento de riesgo, dice Le Breton, pero yo difiero un poco en lo que dice el autor en esta parte, pues luego se contradice cuando dice que una persona cuando está bajo los efectos del alcohol tiende a desarrollar un sentimiento de omnipotencia, no ve un peligro alguno y es más propenso a realizar cosas que no haría estando sobrio. Vamos, este sentimiento de omnipotencia no le deja ver los potenciales peligros de sus acciones, como decir o hacer algo que ponga en riesgo su dignidad o su vida. El hecho de que algunas personas tomen una copa antes de hacer algo arriesgado da cuenta de esto. Esto claramente puede ser peligroso porque la persona en este estado no mide las consecuencias de sus actos, no mira lo que está haciendo de manera consciente. E incluso el estar bajo el efecto del alcohol puede llegar a quitar el sentimiento de culpa. La persona tiende a culpar directamente al alcohol de no haber actuado como sí mismo. Directamente le echan la culpa al alcohol. Y esto puede causar muchas cosas malas. Se han dado casos de abusos o están los accidentes y siempre es culpa del alcohol. Sin mencionar que el consumo de alcohol en exceso, o sea, cuando se convierte en una adicción, en una alcoholización, puede causar problemas de salud a largo plazo, especialmente el del hígado. Pero pues ese es otro tema. Compañeras, allí es donde la conducta se convierte en un problema para el individuo, en un problema para su familia, en un problema para la sociedad, en un problema para su entorno. Me gustaría hablarles de que existen tratamientos que van para cada persona de forma individual, se le va a diseñar un tratamiento acorde a su situación, a sus circunstancias. Entonces se dice, para diseñar ese tratamiento acorde, lo que normalmente se hace es estudiar el caso, ¿cierto? Entonces se dice cuáles son las medidas adecuadas para ejecutar. Les traigo un ejemplo y es algo para que lo tengamos en cuenta, para que tengan en cuenta los padres, incluso los jóvenes, y es que en el tipo de adicciones del internet, de los teléfonos celulares, de las nuevas tecnologías, de los videojuegos, de las redes sociales, lo que se le dice al joven es no puedes dejar de vivir sin el aparato, y lo sabemos porque es que estamos en una nueva era, en una nueva época, la época de la tecnología, que aprenda a convivir con él, controlar y a medir el uso que le está dando a las redes sociales, al internet. Y es que para todo es necesario tener un control. Ahora, si hablamos de un posible tratamiento en cuanto a sustancias, se puede decir que, por ejemplo, aquí en Colombia usualmente se maneja lo que es 5 pasos, ¿no? Que sería la desintoxicación, una orientación conductual, nuevamente una medicación, porque no es como que el paciente de un momento a otro va a dejar las drogas porque sí, no, esto es un proceso largo, de hecho es un proceso muy complicado, es más, en esta etapa se hace también una evaluación, un tratamiento en cuanto a lo que tiene que ver con la salud mental de este paciente. Pasaría con psicólogo, psiquiatra y se vería qué tendría que hacerse en el caso, ¿no? Cada caso es diferente y asimismo se tomaría pues diferentes medidas. Y por último se haría un seguimiento a largo plazo para evitar la recaída. Después de terminar ya con el tratamiento en cuanto a médicos, se haría lo que es terapia de grupo en cuanto a los problemas que se puedan asociar, para contar sus experiencias, mirar de qué manera lo están manejando y asimismo poder tener una mejor calidad de vida. Va a tener medios para poder controlar esta adicción y no recaer nuevamente a un sistema de riesgo pues más peligroso.
Em, bueno, para finalizar un poco con lo que acaban de decir las compañeras, también hay que tener en cuenta de que en cuanto a los tratamientos, digamos, de sustancias, casi siempre se tiende a tratar con profesionales, y el primer paso para, digamos, recibir un tratamiento, ya sea psicológico con un profesional o desde sus casas, lo primero es aceptarlo. Aceptar que tenemos un problema, que tenemos una adicción o una dependencia hacia una sustancia o hacia un objeto o hacia o hacia una persona, hacia cualquier cosa. Lo primero es aceptar que tenemos esta dependencia y de cierta manera informarnos, buscar ayuda y ayudarnos nosotros mismos a cambiar esa situación. Eso sería todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este podcast sobre las adicciones y las dependencias. Muchas gracias por preferir nuestro canal y los esperamos en otro momento. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.